Gerardo Romero desde Zúrich, Suiza, y Eric Guerrero, mejor conocido como el Colibrí para sus cuates, desde España, miembros de los comités de ciudadanos en el extranjero, militantes, compañeros. Nos vienen a platicar qué pasa con nuestro movimiento allá en Europa. ¿Cómo se vinculan con otros movimientos sociales y políticos, tanto latinoamericanos como los europeos? Sí, gracias por la pregunta. Yo voy a incorporar aquí una variable que desde el movimiento migrante en España y en Europa venimos trabajando, que es que me costaría mucho trabajo responder si solo yo me viera y me vieran como un algoritmo económico. No, nosotros en el proceso de lucha en Europa, desde la parte migrante, hemos interpelado un marco en general, como para la socialdemocracia y los progresistas, como para las derechas, de que las migraciones somos una aportación, somos un algoritmo económico. Nosotros nos resistimos a creer que somos mano de obra barata, somos gente trabajadora que está todo el tiempo ahí, que sí es bien cierto, pero somos, en el caso de un desarrollo político teórico, somos sujetos políticos europeos. Yo soy mexicano español, soy mexicano europeo. Esa es una realidad contemporánea e irreversible. Voto por México, por el sistema político en México, voto por el sistema político en España y voto por el sistema político en el Parlamento Europeo. Esa condición de derechos, por lo tal, me permite desarrollar un posicionamiento más complejo. Soy un sujeto con una multiplicidad de derechos. Y cuando yo necesito conversar sobre una realidad política y su tejido en relación a la 4T o al proceso de transformaciones en México o al partido Movimiento, inevitablemente no puedo decir, lo hablo como mexicano porque mentiría, porque estoy atravesado por una realidad contemporánea de derechos. Y esos derechos me dan un desarrollo distinto. Por eso lo quiero como enfatizar, porque es parte de nuestra lucha y que en el entorno europeo es una lucha-problema, porque no puedes deshabilitarte tan fácil de tu algoritmo económico, no. Ustedes no pueden votar, pero no pueden definir las instituciones europeas. Esas las definimos los nativos. Por lo tanto, es un campo de lucha que tiene que ver de cómo te relacionas. En el proceso de transformaciones que hubo en España, como para agarrar un caso, que puede haber otros, y que interpelábamos, que acompañábamos el momento de las fuerzas del cambio, les decíamos que lo acompañábamos en igualdad política, y nos decían que no era así. Por lo tanto, si hay una parte de Europa, aunque sea una parte de izquierda progresista, que no reconoce este hecho contemporáneo, es una problemática para el campo de lucha y para el establecimiento de relaciones políticas y alianzas en torno a la defensa de la Cuarta Transformación. Seguramente estoy tratando de desarrollar ideas teóricas, pero que son en la práctica. La igualdad política. Seguramente México también y la 4T tuvo en algún momento una multiplicidad de debates sobre la igualdad política entre comunidades indígenas, mujeres, diversidad sexual que se incorporaran al campo de lucha y el acceso a la representación política. Entonces, bueno, nosotros peleábamos en España y en otros lugares de Europa, tener acceso a la representación política. Son buena onda y nosotros, viva Chávez, viva Lula, viva Petro en ese primer momento, viva Correa, viva Evo, viva los Kirchner, pero el otro no es así, ¿no? Entonces, eso sí marca la definición de cómo te relacionas. En el caso de nosotros, es importante dejarlo claro, la lucha que ha requerido más articulación en defensa tanto del presidente Andrés Manuel como de la presidenta Claudia de la 4T es en España. Porque en España están los tres expresidentes y el más activo es Felipe Calderón, que entiende una alianza con el Partido Popular, no con Vox, que en México no se enteran. Vox es una extensión de una problemática, pero su alianza es con la derecha reaccionaria, que es el Partido Popular, y por lo tanto, el proceso migratorio, la lucha del proceso migratorio, en mi caso, me permitió con el paso de los años tejer una alianza con todas las fuerzas territoriales del momento del cambio en España. De tal manera que en este momento, cuando atacan en el Congreso de los Diputados de España o en Bruselas, en el Parlamento Europeo o en la Asamblea Parlamentaria en Estrasburgo, a la presidenta, al proceso, el movimiento no solamente es de discursos, porque hay algunos aliados que se van por la parte fácil. El proceso es negociar que haya votos suficientes para que no pasen esas situaciones. Por lo tanto, es como la vida parlamentaria. ¿Cómo negocias? Pues porque hay tensiones. Pero aquí viene una problemática que yo quiero incorporar, que hay un proceso de articulación que no necesariamente está acompañado por la institucionalidad diplomática. Tenemos un problema en Europa
y yo creo que es el gran pendiente de la 4T, la reforma a la política exterior y a la política diplomática, porque en Europa las embajadas, los embajadores no difunden ni defienden la 4T. Tengo una hipótesis que la dejo aquí para el auditorio, para la gente, seguramente porque además de que no hay un desarrollo teórico por parte del partido, que preste documentos, que es ese desarrollo de la 4T o que es el humanismo en esa conversación con Europa o los grandes pensadores europeos contemporáneos o que es la revolución de las conciencias en términos de sus grandes filósofos que han definido la ilustración o demás con la cual construyen las instituciones europeas, no lo hay. Y entonces en la parte diplomática es muy pesado el canon europeo de decir México no está siguiendo los cánones europeos. Y creo que los embajadores tienen un problema de que piensan que las reformas en México son antisistema y no saben cómo defenderlas en torno a un debate de una Europa muy intelectualizada, en donde inclusive una fuerza política puede nacer de la universidad e intelectualizar el debate, pero no tener articulación política territorial. Entonces entonces hay una serie como de vacíos y ausencias en donde uno hace ese tejido y hace esa labor de defensa por la construcción del movimiento latinoamericano de lucha en Europa y por el movimiento de lucha por los derechos migratorios. Esos dos marcos han facilitado meter la defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, y a su vez ha permitido que, en el caso del Frente Migrante, esa lucha tenga una eco y resonancia en nuestra relación en 20 años con los procesos progresistas en América Latina. En aquellos años, les pongo un ejemplo, cuando iba el Lineras, el vicepresidente Lineras, a España y íbamos a verlo, escucharlo, alguna vez le dijimos, oiga, presidente, cada vez que usted viene solamente se quiere tener debates y tomar la foto con estos chicos de Podemos, pero este auditorio está lleno de puros latinoamericanos y casi el 80% somos gente de doctorado y posgrado, pero ustedes no vienen a debatir con nosotros. Ustedes piensan que somos un problema de papeles, de que nos han quitado las casas por las hipotecas y la crisis hipotecaria y porque no tenemos capacidad de pensar. Pues seguramente esa comunidad latinoamericana, mexicana que está allá, que ha visto con tanto tiempo las crisis y reconstrucción de Europa, podría aportar a los procesos de negociación comercial, democrática entre México y la Unión Europea u otros. Pero tenemos un gran problema en eso. Entonces, todas esas variantes, por llamarle, no problemas, esas variantes de fenómenos políticos interatlánticos, pues hace que uno busque cómo generar alianzas, tejidos entre una multiplicidad. Nosotros hicimos actos por la defensa, por la elección de la presidenta Claudia y por la defensa de la 4T, en donde tenemos relación con los líderes de las centrales obreras, con movimientos sociales, intelectuales, periodistas y demás, y grupos parlamentarios que fueron al debate y a la defensa. Pero no es una construcción institucional, sino ha sido construcción de algo complejo que no es el movimiento migrante mexicano, sino es el marco que te da la lucha latinoamericana y la lucha migrante, en donde tú puedes incorporar la lucha de la 4T. Y esa misma lucha te permite puentear, y entonces ya vamos a actos a Colombia, al Pacto Histórico en Colombia, a Chile, a diferentes lados, de tal magnitud que nos han invitado a formar parte de la Internacional Antifascista que se ha promovido en Caracas. Pero son modelos atípicos. No es que hay una poderosa... No es como, por ejemplo, en España está el núcleo del PT, del Partido de los Trabajadores de Brasil. Tiene una estructura fija. Colombia Humana tienen estructuras fijas. En el caso de nosotros, somos más bien como intenciones y trayectorias políticas que le dan una forma si quieres geométrica, y que posibilita la defensa, en este caso, de los procesos en México. El caso... Hay una variante en el caso de nosotros allá en Suiza. Yo formo parte de una red latinoamericana allá en Zurich, ¿no? Que la integramos diferentes personas de otros países de América Latina, de Bolivia, de Perú, de Argentina, de Venezuela, ¿no? Obviamente es una red progresista, apoyando todos los gobiernos progresistas y también vienen de los movimientos sociales. Por ejemplo, cuando se le da el golpe a Pedro Castillo del Perú, hicimos una gran movilización también apoyando a Pedro Castillo y condenando el golpe que se le dio a él, ¿no? Y así en diferentes, el asunto de Ayotzinapa, cuando fue lo de Ayotzinapa, la red latinoamericana
tuvo una actividad muy importante para protestar en contra del gobierno de Peña Nieto por la desaparición de los compañeros de Ayotzinapa. Ahora, nosotros nos hemos vinculado como activistas mexicanos también, porque también somos un grupo de mexicanos que estamos en la red latinoamericana, la mayoría está en Morena, ¿no? Y hay una vinculación donde participamos en los diferentes movimientos, ¿no? Aparte que yo formo parte del Consejo de Extranjeros de la ciudad de Zúrich, ¿no? Que también trabajamos mucho con la migración, ¿no? Entonces hay toda una, digamos, vinculación, toda una organización que vamos generando dentro de la sociedad, no solamente de la sociedad suiza, sino a nivel continental, ¿no? Por el otro lado, también algo muy interesante, muy importante es cómo nos vamos vinculando, ¿no?, con los movimientos sociales en Europa, sobre todo los alemanes, en Dinamarca, en Escandinavia. Yo estoy yendo mucho hoy a Escandinavia y estamos creando redes ahí también, porque están viendo a México, qué está pasando en México, ¿no? El 1 de mayo, ¿no?, allá en el sindicato más grande de Zúrich, de Suiza, convoca al aniversario del 1 de mayo. Y este año se lo dedicaron a México y a Morena. Entonces tuvimos una participación muy importante ahí, la vinculación de los sindicatos, de los movimientos sociales con el movimiento de regeneración nacional. Entonces sí hay una vinculación, digamos, por eso repito, el partido tiene que ver más el asunto de las relaciones internacionales. Estamos a veces como un poquito, nos sentimos un poco como, ¿cómo se dicen? Sin ningún cobijo del partido en cuanto a las relaciones internacionales. Nos preguntan, oye Gerardo, ¿y con quién nos contactamos para una relación con el partido? Y nosotros decimos, bueno, vamos a platicar con el compañero del secretario de Mexicanos en el Exterior, ¿no? Y bueno, entonces hay como algo que no está funcionando en las relaciones internacionales. Por eso yo insisto en que el partido tiene que entender hoy por hoy que tiene que ir viendo hacia el lado de las relaciones internacionales. Y volviendo al tema de los consulados en las embajadas, mejor ya ni quiero hablar de eso, porque de plano dan mucha pena en cuanto ni hacen política en apoyo a la 4T, ni tampoco dejan mucho que decir el servicio exterior mexicano con nosotros los mexicanos que vivimos fuera del país. Así es que bueno. Yo quisiera agregar aquí algo porque él ha abierto un tema importantísimo que es uno entiende, si lo mira desde la política comparada, que todo proceso de transformación del Estado también implica una apuesta por el diseño del partido mayoritario, de cómo se va a diseñar ese partido mayoritario. México tiene, digamos, todo lo que es su antecedente de la transición, de la larga transición a la democracia, ha tenido ciertos momentos, coyunturas, en diseñar lo que ha sido o lo que sería el partido en que lo acompañara y la construcción de todos los elementos justificativos teóricos. Yo me suelen preguntar y recuerdo y les platico que en las bibliotecas de España hay un montón de libros de liberalismo social del momento de Carlos Salinas de Gortari. Y los profesores hablan, cuando hay charlas de política, sobre el liberalismo social porque tuvo una promoción de conversación, lo digo para el caso europeo, de estar en las universidades europeas el liberalismo social, que era el modelo neoliberal, pero hubo un despliegue de lo que eso significaba, ¿no? No solamente digamos, el argumentario, la narrativa, que es relevante, sino textos, libros, debates, conferencias, allá de lo que era, de tal manera que Europa terminó creyendo que lo que hacía Salinas de Gortari era una cosa maravillosa para México, más allá o sea, era porque el mundo estaba organizado así, ¿no? Claro. Con los efectos globales. Pues sí. Pero yo creo que ahí, voy a cerrar, que hay algo importante. Si el partido está en una apuesta por encontrar cuál es el mejor diseño para un partido mayoritario con una complejidad de gobernabilidad y de identidad que está en búsqueda, si una Secretaría Internacional en el horizonte no es muy claro, pues fortalecer a la Secretaría de Mexicanos y Mexicanas en el exterior con facultades y competencias en materia internacional.
para que se vaya generando. Porque una de las cosas, ¿quién se hace cargo? ¿Quién se hace cargo de la expectativa que está generando en el mundo? Dicen en Bruselas, estamos asombrados por el proceso de Morena y por el proceso del gobierno. Y a veces uno tiene que construir rápidamente una respuesta. Claro. Pero sin embargo, a veces te das cuenta que hay una dificultad para tejer la respuesta. Claro. Y en ese sentido, pues, un atento llamado a nuestro partido Movimiento ante esta, pues, gran oportunidad, un reto y una oportunidad para seguir expandiendo los principios de la Cuarta Transformación. Vamos a nuestro último corte.